Hola, hola, mis corazones turcos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Si eres como yo un amante empedernido de las historias de amor que te dejan suspirando y con una sonrisa de oreja a oreja, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de romance, pasión y finales de cuento de hadas. Vamos a hablar de esos doramas turcos que nos roban el aliento y nos dejan completamente enamorados. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto muchísimas lágrimas, pero lágrimas de felicidad prometido. Vamos a explorar algunas de las series turcas más populares que a pesar de todas las adversidades, nos regalan un final feliz que nos deja con el corazón calentito. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra familia de adictos a los doramas turcos y no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Vamos a empezar. Bien, hablemos de esos romances que nos tienen pegados a la pantalla. Todos amamos el drama, las intrigas, las complicaciones, pero al final del día, ¿qué es lo que realmente anhelamos? Un final feliz. Un final donde los protagonistas se abrazan, se besan bajo la lluvia y se juran amor eterno. Y las series turcas vaya que saben cómo dárnoslo. Empecemos con un clásico que seguro muchos de ustedes ya conocen, pero que merece ser mencionado una y otra vez, Erkencikus o Pájaro Soñador. ¿Recuerdan a Can y Sanem? ¡Ay, esa pareja! Su historia es una montaña rusa de emociones. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que aspira a ser escritora, se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y románticas con Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación empieza con mentiras y confusiones, pero poco a poco el amor verdadero florece. Tienen que superar muchísimos obstáculos, incluyendo intrigas familiares, celos y hasta una amnesia que nos hizo sufrir a todos. Pero spoiler alert. Al final, el amor triunfa. Can recupera la memoria, ambos se reconcilian y se van a vivir aventuras juntos alrededor del mundo. Un final perfecto para una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina el romance con el drama familiar de una manera magistral, Kiral Kask, o Amor de Alquiler. Esta serie nos presenta a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que rehúye el compromiso, y a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar a Ömer y casarse con él. La trama es complicada, llena de secretos y mentiras, pero la química entre el Zinsangu y Bar Arduk es innegable. Defne se enamora genuinamente de Ömer, y él, a pesar de su resistencia inicial, también se enamora de ella. La verdad sale a la luz y la relación se ve afectada por el engaño. Sin embargo, el amor verdadero prevalece. Ömer perdona a Defne, ambos superan las dificultades y finalmente se casan y forman una hermosa familia. Un final que nos demuestra que el amor puede superar incluso las peores mentiras. Otro drama que me encanta y que tiene un final feliz que te dejará con una sonrisa tonta es Dolunay, o Luna Llena. Aquí conocemos a Ferit, un exitoso hombre de negocios con Tok, y a Nazl, una joven aspirante a chef que trabaja como su cocinera personal. Al principio su relación es tensa y llena de malentendidos, debido a la personalidad obsesiva de Ferit y al espíritu libre de Nazl. Pero poco a poco ambos se van enamorando y aprendiendo a superar sus diferencias. Tienen que lidiar con exparejas problemáticas, intrigas empresariales y hasta la custodia de un niño. Pero al final, el amor los une. Ferit aprende a ser más flexible y Nazl a ser más responsable, y juntos construyen una relación sólida y feliz. El final es adorable con ellos casados y formando una familia. Simplemente perfecto. No podemos olvidarnos de una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta historia nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y a Murat, el jefe arrogante y millonario que termina enamorándose de ella. La trama está llena de enredos, mentiras y situaciones cómicas, pero también de momentos muy románticos. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es explosiva. Hayat y Murat tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo la revelación de la verdadera identidad de Hayat y las intrigas de la exnovia de Murat. Pero al final, el amor verdadero triunfa. Murat perdona a Hayat, ambos se casan y forman una familia. Un final feliz que nos enseña que el amor no entiende de clases sociales ni de mentiras.
Y para finalizar este recorrido por los finales felices, quiero mencionar una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que tiene un encanto especial, Inadnask, o Amor Testarudo. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Daphne y Jaln, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y que se odian a primera vista. Sus familias también están enfrentadas, lo que complica aún más la situación. Pero como suele suceder en las comedias románticas, el odio se transforma en amor. Daphne y Jaln empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro, pero su orgullo y las diferencias entre sus familias les impiden estar juntos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, el amor prevalece. Daphne y Jaln superan sus diferencias, reconcilian a sus familias y finalmente se casan y viven felices para siempre. Un final dulce y reconfortante que nos recuerda que el amor puede superar incluso las rivalidades más antiguas. Y bien, mis queridos adictos a los doramas turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los romances turcos más entrañables que nos regalan un final feliz. Hemos visto historias de amor llenas de mentiras, secretos, obstáculos y desafíos, pero que al final, nos demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas que existen con finales felices. Hay muchísimas más historias esperando ser descubiertas y disfrutadas. ¿Cuáles son sus romances turcos favoritos con final feliz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber cuáles son sus recomendaciones y qué series me recomiendan ver. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas para agregar a su lista de pendientes por ver. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y noticias del mundo de los doramas turcos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Besos. *** ampliando la noticia, ***. Pero esperen, que aún hay más romance turco por descubrir. Como buena fanática de los doramas, sé que una simple lista de 5 no es suficiente para saciar nuestra sed de historias de amor con finales felices. Así que prepárense para una dosis extra de miel turca. Vamos a profundizar un poco más en estas series y a explorar otras joyas ocultas que también merecen nuestra atención. Erkencicus, un amor que vuela alto. Volviendo a Erkencicus, la magia de esta serie reside en la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación de Can y Sanem es tan natural y creíble que es imposible no enamorarse de ellos. Pero más allá del romance, Erkencicus también explora temas importantes como la ambición personal, la independencia femenina y la importancia de seguir tus sueños. Sanem, al principio de la serie, es una joven indecisa y atrapada en las expectativas de su familia. Sin embargo, a medida que se enamora de Can, encuentra la fuerza para perseguir su sueño de convertirse en escritora y vivir una vida plena y auténtica. La serie también destaca por su hermosa fotografía y sus impresionantes paisajes turcos. Desde las calles coloridas de Estambul hasta las playas paradisíacas, Erkencicus es un festín visual que te transporta a un mundo de ensueño. Y no olvidemos la banda sonora, que es simplemente espectacular y te pone en el mood romántico al instante. Si aún no la has visto, te recomiendo que prepares tus pañuelos y te prepares para enamorarte de Can y Sanem. Te aseguro que no te arrepentirás. Kiralkask, un contrato con el destino. Kiralkask es una serie que te engancha desde el primer momento. La premisa del contrato de alquiler es intrigante y te mantiene preguntándote cómo se desarrollará la relación entre Ömer y Defne. Pero lo que realmente hace que esta serie sea especial es la profundidad de sus personajes. Ömer no es simplemente el típico jefe rico y distante. Es un hombre complejo y vulnerable que ha sufrido mucho en el pasado y que tiene miedo de abrir su corazón. Defne, por su parte, es una joven trabajadora y luchadora que se sacrifica por su familia y que tiene un gran corazón. La serie también aborda temas como la ambición, la lealtad y la importancia de la familia. La relación de Defne con su abuela y sus hermanos es conmovedora y te recuerda la importancia de tener un sistema de apoyo en la vida. Y no olvidemos los momentos cómicos que aligeran el drama y te hacen reír a carcajadas.
Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Kiral Kask es una excelente opción. Dolunay, cuando la obsesión se convierte en amor. Dolunay es una serie que te atrapa con su encanto sutil y su química palpable entre los protagonistas. La personalidad obsesiva de Ferit puede ser un poco exasperante al principio, pero a medida que lo conoces, te das cuenta de que es un hombre que simplemente busca orden y control en su vida. Nazl, por su parte, es una bocanada de aire fresco que le enseña a Ferit a relajarse y a disfrutar de la vida. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de la honestidad. La relación de Nazl con su hermana Asuman y su amiga Fatos es entrañable y te recuerda la importancia de tener amigos leales en la vida. Y la trama de la custodia del niño Bulut añade un elemento de drama y emoción a la serie. Si buscas una serie con un romance dulce y una historia conmovedora, Dolunay es una joya que no te puedes perder. Ask Laftan an Lamaz, un amor que rompe barreras. Ask Laftan an Lamaz es una serie que te hace creer en el poder del amor verdadero. La historia de Hayat y Murat es un cuento de hadas moderno que te enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluyendo las diferencias sociales y las mentiras. La química entre Ander Zel y Burak Deniz es innegable y te mantiene enganchado a la pantalla. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y sus escenas románticas inolvidables. ¿Quién no recuerda el baile bajo la lluvia o el primer beso apasionado? Ask Laftan an Lamaz es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y una sensación de esperanza en el corazón. Si buscas una serie que te haga creer en el amor a primera vista, esta es la serie perfecta para ti. Inadna Ask, el odio se convierte en pasión. Inadna Ask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La rivalidad entre Defne y Yaln es hilarante y te mantiene entretenido durante toda la serie. Pero más allá de la comedia, Inadna Ask también tiene un corazón. La serie explora temas como la familia, la amistad y la importancia de perdonar. La relación de Defne con su familia y la relación de Yaln con sus amigos son fundamentales para la trama y te recuerdan la importancia de tener relaciones significativas en la vida. Y el final feliz es simplemente perfecto, con Defne y Yaln reconciliando a sus familias y viviendo felices para siempre. Si buscas una serie ligera y divertida que te haga reír y suspirar, Inadna Ask es una excelente opción. Más allá de las 5, otras gemas turcas con finales felices. Pero la lista no termina aquí. Si eres un verdadero adicto a los doramas turcos, seguramente ya has visto otras series con finales felices que también merecen ser mencionadas. Algunas de mis favoritas son Senkalkapm, emoticono besos. Esta serie, protagonizada por Ander Zel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, quienes fingen estar comprometidos y terminan enamorándose de verdad. A pesar de los altibajos, su amor triunfa al final. Afili Ask, emoticono besos, una comedia romántica encantadora sobre Kerem y Aisé, quienes se ven obligados a casarse para proteger el honor de Aisé. Lo que comienza como una farsa se convierte en un amor genuino. Ger Yerdesen, emoticono besos, Demir y Selin son obligados a compartir la misma casa y el mismo lugar de trabajo. Su constante choque se transforma en una atracción irresistible. Y la lista continúa. El mundo de los doramas turcos es vasto y lleno de sorpresas. Cada serie tiene su propio encanto y te ofrece una perspectiva única sobre el amor y la vida. Así que no te quedes solo con estas recomendaciones. Explora, descubre y encuentra tus propios romances turcos favoritos con finales felices. Y bien, mis queridos adictos a los doramas turcos, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido aún más profundo por algunos de los romances turcos más entrañables que nos regalan un final feliz. Hemos visto historias de amor llenas de mentiras, secretos, obstáculos y desafíos, pero que al final, nos demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas que existen con finales felices. Hay muchísimas más historias esperando ser descubiertas y disfrutadas. ¿Cuáles son sus romances turcos favoritos con final feliz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber cuáles son sus recomendaciones y qué series me recomiendan ver. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas para agregar a su lista de pendientes por ver. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y noticias del mundo de los doramas turcos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Besos. Y felices maratones de doramas.